Bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Nos pertenece a todos. Es tiempo de dar lo mejor de nosotros. Con esmero y dedicación construiremos un mejor futuro. Vamos para adelante. Puerto Rico nos necesita. Vegaco, de tu lado siempre. Casa. Apartamento. Casa. Apartamento. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Tu solución hipotecaria. Vegaco, de tu lado siempre. 915-0030. 787-915-0030. 915-0030. 915-0030. 915-0030. 915-0030. 915-0030. Tu solución hipotecaria. Vegaco, de tu lado siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativo. Hay un tema de mucha actualidad, pero más que actualidad, de mucha importancia para toda la familia, para todo el entorno comunitario. Estamos esta noche con una invitada especial, con Eda López, que es la directora de Asuntos de la Mujer del PIB. Así es. Bienvenida, Eda, con 2D. Con 2D. Con 2D. Bienvenida. Muchas gracias, un placer. Buenas tardes al público. El tema de la mujer, la reivindicación de los derechos, de regarse y el reconocimiento de la dignidad del ser humano, eso es un tema de actualidad que no termina, que evoluciona. Así es. Se ha avanzado mucho en Puerto Rico en esa discusión. Sí. Desde antes de que se creara, por ejemplo, la oficina de la Procuradora de las Mujeres, yo diría que desde hacía muchas décadas, compañeras pioneras en la lucha por los derechos de las mujeres habían pavimentado un terreno para visibilizar lo que era la equidad, perspectiva de género y muchos temas que tenían que ver con la falta de derechos para las mujeres. Yo diría que desde los años 70, cuando se hablaba de los derechos reproductivos de las mujeres, luego en los años 80 hubo yo creo que un hito en la historia del feminismo en Puerto Rico porque se aprobó la ley de hostigamiento sexual. Ya en el 90 se aprobó la ley 54 y después de eso se creó la Oficina de las Procuradoras de las Mujeres. Una de las cosas que yo creo que ha tenido el éxito que ha tenido es que las mujeres hemos ido adoptando y asimilando, ¿verdad? Y apropiándonos de esos derechos, de esa lucha. Pero hoy día, y corrígeme, no es menos cierto que aunque haciendo una afirmación como la que has hecho, esa lucha abarca a muchos más sectores hoy día de lo que abarcaba antes. Bueno, lo que pasa es que cuando hay lucha por los derechos, otras comunidades, otros sectores, otros espacios que reconocen la importancia de crear, por ejemplo, la equidad en la sociedad. Y cuando hablo de equidad, no es solamente hablando de género, por ejemplo, los derechos de las personas con impedimentos, los derechos de las personas envejecientes, o sea, todas las personas nos merecemos que se nos reivindique los derechos. Así que muchas personas se han ido sumando. Eso no quiere decir que hemos erradicado el patriarcado y el machismo, porque pues, el patriarcado existe desde el principio de la época, de la era moderna, pero sí nos hemos sentido que hemos podido visibilizar
esa necesidad de equidad que existe en la sociedad puertorriqueña, y eso es bien importante. En el 1983, hace unos cuantos años, yo tuve la oportunidad de participar en Barcelona en un congreso. No te había comentado esto, te lo estoy anunciando ahora, compartiendo contigo. Y con un congreso de partidos, el primer congreso mundial de partidos feministas. Que en América eso no se hablaba mucho. Así es. En Europa sí, estaba un poco más maduro la temática. Y tuve la oportunidad de participar y fue un evento extraordinario que cuando uno pasa balance, las luchas han sido cuesta arriba, Así es. han costado mucho sacrificio, ha costado vidas, Así es. muchas vidas, pero en Puerto Rico ha ido avanzando. Pero en la medida que hemos ido avanzando, no sé si por ese avance hay más denuncias y se están atendiendo la lucha por la reivindicación de los derechos, va atado a esa denuncia que se ha ido visibilizando. Entonces yo quisiera que me clarificara, me hablara sobre eso. Bueno, indiscutiblemente ya hay casos más notorios. Mientras más personas famosas o que tengan un alto perfil estén envueltas en estas denuncias de agresión sexual, violencia de género y el hostigamiento sexual, eso nos ayuda a educar al pueblo. Educar, en primer lugar, sobre la prevención. ¿Por qué debemos apostar a la educación con perspectiva de género? Para eliminar esos males sociales como la violencia de género, la agresión sexual. Todos estos elementos tienen que ver con el poder. Usualmente se trata de una persona que siente que tiene más poder sobre otra y entonces actúa de esa manera que es tan desagradable. Pero igual, nosotros sabemos que hay muchas mujeres, que no han logrado visibilizarse ellas mismas con los casos que le hayan ocurrido. A mí me gustaría decirle a la gente que esas mujeres no están solas, nosotras las entendemos, nosotras las apoyamos, las abrazamos, ¿no? Y no vamos a dejar, hay uno de los slogans que nosotras usamos es que si tocan a una, nos tocan a todas, y eso lo vivimos, nosotras vivimos eso. Pero por otro lado, me gustaría traer, por ejemplo, los casos de hostigamiento sexual que han sido bien notorios en Puerto Rico durante el pasado año, porque a mí me parece que a pesar de que existe el discurso de que el gobierno, el Estado está en contra del hostigamiento sexual, está en contra de la violencia de género o de las agresiones sexuales, la realidad es que no hay pasos concretos para erradicarla. Y, por ejemplo, aquí en Puerto Rico carecemos de una política pública que realmente quiera trabajar con esos casos y erradicarlos. Entonces, a la vez tenemos una oficina, por ejemplo, de la Procuradora de las Mujeres que es invisible. O sea, nosotras ahora, después del huracán, hicimos acercamientos a esa oficina porque hay unos estudios que se probaron en New Orleans con Katrina que dicen que cuando hay un desastre como este, se disparan los casos de agresiones sexuales y violencia de género. Y nosotras contactamos a la oficina de la Procuradora para ver cuántos casos habían ocurrido, porque en el caso de New Orleans, que tiene una población, tenía en ese momento una población de 450,000 personas, se registraron 300 casos después del huracán. Pues la contestación fue que no tenían ese número porque ellas usan las estadísticas de la policía y la policía no había informado cuántos casos había. Si nosotras no tenemos esa cantidad de casos en los lugares donde existen esa frecuencia,
y muchos otros factores que tuvieron que ver con la secuela del huracán. Podemos pasar por el riesgo de que, además de ser invisibles para el Estado, no podamos ayudar a esas mujeres como las debemos ayudar. Entonces, Me estás diciendo que es más, y lo estoy interpretando, que es más importante la temática no por la estadística, sino por la capacidad que uno pueda tener de abrazar en apoyo a una víctima. además de que eso es lo que pone a correr la rueda de los derechos humanos y los derechos civiles, el apoyarnos. Pero además hay una responsabilidad del Estado. El Estado tiene una responsabilidad. Mire, en esta semana surgió la noticia de una fiscal en Bayamón que fue víctima de un hostigamiento sexual. Se reunió, se lo dijo a su superior, como es el protocolo que está establecido en ley, y se lo dijo a su supervisora, y la supervisora la reunió con el alegado hostigador, y él se comprometió a no seguir con esa conducta. Sin embargo, después de eso, recrudeció el hostigamiento. Entonces, cuando yo oía la noticia, yo me preguntaba, pero ven acá, ¿no es el Estado, a través del Departamento de Justicia, el que está llamado a velar por nuestros derechos? ¿Por qué en este caso, que fue en octubre, noviembre, no se siguió el protocolo para reivindicar los derechos de esa mujer? Y el protocolo es bien sencillo. Hay una querella, el área de recursos humanos interviene, separa a las partes, la deja a ella en su lugar de trabajo, porque ella no fue, ella es la alegada, ¿verdad?, víctima sobreviviente, y luego investiga y emite pues unas sanciones, emite lo que se tiene que emitir. Pero en este caso, el Departamento de Justicia no hizo eso. No fue hasta que salió la noticia que trasladaron al fiscal a la Fiscalía de Carolina. Y entonces a mí me parece que eso ilustra, porque si en algún sitio debiera haber un protocolo aplicándose, debiera ser en el Departamento de Justicia, ¿no? Y esto es indicativo de cómo se manejan los casos de hostigamiento sexual y otros casos que tienen que ver con agresiones contra las mujeres desde el mismo gobierno. Si el Estado es responsable por garantizar y velar no solamente el fiel cumplimiento de las leyes, Así es. Ante estas circunstancias que se dan, ¿qué mecanismos tienen organizaciones como la tuya, que pues una organización política, pero que a la misma vez participas en otras organizaciones, en muchas organizaciones? ¿Cómo esas organizaciones se entrelazan para poder levantar algún tipo de estadística no gubernamental que permita no solamente visibilizar la problemática, sino dar apoyo y acompañamiento a las víctimas? Por ejemplo, puedo hablar de la Coordinadora Paz para la Mujer. Esa organización agrupa a 35 organizaciones. Entre ellas hay 8 albergues, hay 16, 17 centros de servicio, hay universidades, etc. Lo que se logra desde la Coordinadora Paz para la Mujer es precisamente levantar una estadística, levantar datos confiables, data empírica, para saber dónde debemos actuar, cuál deben ser los vehículos de prevención, cuál debe ser la atención a esas víctimas sobrevivientes, las que están en los albergues. Fíjense que aquí se minimiza la importancia de los albergues. Los albergues, no hay ninguno del Estado. Los albergues surgen, el primero fue Casa Protegida Julia de Burgos, y surgen desde la misma comunidad, desde lo que se llama la sociedad civil, para proveer una protección a esas mujeres que son víctimas sobrevivientes de violencia doméstica y a sus hijos e hijas. El problema es que el Estado no ve eso, no lo ve. El Estado no le da la importancia que tiene a que si ya
está probado, súper requete probado, que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres no está haciendo el trabajo que le mandata la ley orgánica. Son unos deberes bien específicos y desde hace muchos años. Las procuradoras que han pasado por ahí no han hecho el trabajo que se supone. Incluso la última procuradora que se tuvo se enfocó nada más que en lo de la violencia de género y la Procuraduría serviría para mucho más. Por lo tanto, a falta de una gestión asertiva del gobierno, de esa entidad que se supone que sea la que maneje los asuntos de las mujeres, no hay otra opción que desde las mismas comunidades de mujeres surjan esos espacios de velar por los derechos, de acompañar a esas víctimas sobrevivientes durante el proceso legal que tengan que enfrentar y con la esperanza y con la meta de que puedan superar esa situación que tienen en este momento. Nosotros en Puerto Rico poco tenemos, no las echamos en muchos aspectos, pero en el área de legislación tenemos abultadas leyes. Se ha avanzado muchísimo y está ahí. Mientras la ley esté y no se haga cumplir, pues realmente muy poco hacemos. Lo que usted dice es el meollo del asunto. O sea, si nosotros vamos a buscar cuál es la raíz de muchos de los problemas que hay en Puerto Rico, la raíz es la impunidad. La impunidad crea desesperanza, crea desaliento. La impunidad nos dice que hay una clase poderosa que no mira a esa clase que es la más numerosa, ¿verdad? Que está allá abajo, allá donde ellos no ven. Y yo pienso que una de las cosas, por ejemplo, le voy a traer un ejemplo de la Ley 54 de este año. La Ley 54 está desde hace muchos años en una de las leyes más manoseadas que ha habido en el país, porque a toda persona que se le ocurre alguna idea olímpica se pone a maniquear con la Ley 54, pero fíjese lo que ha pasado en este cuatrienio. Desde que llegó la nueva legislatura de este cuatrienio, se radicaron 18 proyectos para enmendar la Ley 54, tanto en Cámara como en el Senado. Para que usted vea cómo falla la democracia, porque aquí se habla de que la democracia es que todos voten. ¿Sabe qué? Durante las vistas públicas de esos proyectos, solo han citado agencias del gobierno. Agencias del gobierno como Departamento de Justicia, Oficina de la Procuradora, Departamento de la Policía y para de contar. El problema es que esas agencias están muy desvinculadas con lo que es el 54% de la población de Puerto Rico, porque no hay un solo modelo de mujer, somos muchas mujeres desde muchos espacios. Y mientras se siga legislando, obviando e invisibilizando a esas mujeres, porque no tenemos el espacio en el Capitolio, no nos dejan llegar a someter propuestas. Mire, ha habido unos proyectos que han sido muy importantes. Por ejemplo, el proyecto que establece que no se va a cortar las relaciones paterno-filiales para un agresor, alguien que tenga una orden de protección, no se cortan las relaciones paterno-filiales. Y eso, de entrada, parecería tan bueno como el Día de las Madres, sí, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es el problema? Yo he trabajado con casos recientemente, después de que se aprobó esa ley, de mujeres que tienen órdenes de protección emitidas por un año, que eso es bien raro que aquí se haga. Y ese hombre que es un agresor que tiene prohibido llegar a la escuela de los nenes, pues ese hombre puede visitar a sus hijos. Puede tener relaciones paterno-filiales. Oye, que yo no quiero que castiguen a alguien por algo que sea injusto, pero la realidad es que sí, que hemos visto casos de hombres que han sido agresores
y que se han desquitado con los niños porque es el flanco más débil que tiene una mujer, el más doloroso. Así que, o sea, hay que escucharnos. Eda, yo insisto en el planteamiento de que tenemos mucha legislación Sí. y que se ha avanzado en ese proceso. Pero por otro lado, también veo que ante la respuesta de denuncia somos muy dados a maquillar las situaciones. Y entonces lo que de momento se tipifica como violencia de género o hostigamiento, pues ahora un poco dice, no, esto es un ambiente laboral. Abuso. Entonces, pues claro, hay distintos tipos de acciones que se pueden encajar, ¿verdad?, dentro de las distintas definiciones que proveen las distintas leyes. Así es. Pero somos muy dados, ¿verdad?, a un poco, cuando no hay ceguera intencional, pues entonces un poco a maquillar el asunto, tratar de suavizarlo y que pase rapidito, ¿verdad?, y solucionar las cosas por acá. Mientras menos se hable, mejor. Mientras menos se hable, mejor. Y entonces, y es penoso porque eso cuando ocurre en ciertos niveles que uno personas en posiciones que deben modelar, ¿verdad?, conductas propias, que de momento vemos recurrencia en modelar conductas impropias, pues es muy decepcionante realmente. Oh, sí. Sí, pero le voy a decir una cosa, la raíz de ese problema es la protección al patriarcado. Esa cofradía que existe de no mirar a los derechos, no mirar a los valores, no mirar a la equidad, sino tratar de continuar en el poder, de ser poderosos delante de... Y eso es un problema, o sea, eso es un problema porque, por ejemplo, el gobernador ha dicho, yo estoy en contra del hostigamiento sexual, por ejemplo, pero sus acciones no han sido consistentes y asertivas para llevar un mensaje a todo su gobierno de que su política pública es cero tolerancia al hostigamiento sexual. Existe aquí en Puerto Rico desde enero el Concilio de Mujeres. ¿Usted ha escuchado gestiones del Concilio de Mujeres? Yo tampoco. Y yo trabajo con mujeres todos los días. Así que mientras no enfrentemos realmente todo lo que falta por hacer, en términos de eliminar el patriarcado, dar pasos claros hacia eso, vamos a seguir replicando los mismos problemas. Ya que lo mucho que se pueda hacer no es lo suficiente. No es lo suficiente. No es lo suficiente. Hace falta perspectiva de género en la educación, tanto escolar como en general. Eso es un tema para varios programas. Seguro. Porque perspectiva de género es algo como que lo mencionamos y la gente tiembla. La gente tiembla y tiemblan de verdad. Sí. Y es un tema que necesita discusión, conversación, seguro, clarificación. Así es. Y orientación. Seguro. Así que en algún momento vamos a estar hablando. El tiempo para un tema tan importante como este realmente es muy poco. Pero agradezco que nos haya acompañado, que la discusión se haya dado en este marco de franqueza. Así es. Y que estemos en capacidad de ayudar, de llevar un mensaje realmente esperanzador y que las personas tenemos todos y todas que aprender a valorar, a defender y a respetar. Seguro que sí, le agradezco muchísimo la invitación y le tomo la palabra. Cuando quiera, venimos a hablar de perspectiva de género. Pues gracias, Eda, seguro con 2D. Sí. Con 2D. Con 2D, por acompañarnos. Seguro que sí. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Mi auto. Mi Mastercard. Mi profesión. Mi hogar. Mi familia. Mi viaje. Mi bienestar. Mi cooperativa. Vega
de tu lado siempre. Amigo corporativo, amigo de negocios, puedes estar siendo víctima de robo interno. Y tú sabes a qué me refiero cuando digo el término robo interno. Esta servidora comenzó haciendo eso. Vigilancias, auditorías en distintas compañías donde detectábamos el lado oscuro, donde su, cachancari se estaba yendo. ¿De qué manera? Intelectualmente. Vamos a salvar nuestra información en los servers que tenemos en nuestras computadoras. Eso te cuesta dinero. Y no solamente cuesta dinero, te van a montar en la competencia en la esquinita con tu información. En adición a eso, dinero, inventario, personal. Todo eso puede estar ocurriendo y lo puede estar orquestado por una persona de cuellito blanco. Recuerda, nadie tiene tanta información como para hacer daño en tu compañía como aquello que tú le diste confianza. Así que les hablé de background check, ¿recuerdan? Vamos a comenzar a hacer un background check a las personas que de alguna manera u otra están bregando con nuestro dinero, con nuestro inventario y tienen conocimiento pleno de cómo es el manejo de nuestro negocio. En adición a eso, vamos de alguna manera u otra a establecer cámaras de seguridad en puntos estratégicos que solamente usted como dueño o empleador conozca. Y hágale saber a estas personas que su compañía está siendo vigilada 24 horas. Tenemos que prevenir, tenemos que cuidar. Lo fácil es lo que la gente piensa. Pues vamos a hacer lo difícil. Y mi gente, es costo efectivo. No piensa que eso le va a costar mucho dinero. No, dinero es el que usted está perdiendo. Así que vamos a ser proactivos para cuidar nuestro dinero, para cuidar nuestra empresa. Detective privado Miriam Polo, 723-4500. Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. 915-0030 787-915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 Tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Nos pertenece a todos. Es tiempo de dar lo mejor de nosotros. Con esmero y dedicación construiremos un mejor futuro. Vamos para adelante. Puerto Rico nos necesita. Vega Coop, de tu lado siempre. Gracias por compartir con nosotros en Muévete, el programa del cooperativismo. Produce Here and Now para Vega Coop.